qué gusto, qué placer estar una vez más con ustedes. Le damos gracias al Señor por esta nueva semana, por este nuevo día que nos permite acercarnos allí a sus habitaciones. Buen día, buenas noches, cielo, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo vas? Qué gusto saludarlos. De verdad es bien chévere otra vez estar conectados con Jóvenes Pro. Por favor, replique, comparta, invite a sus amigos por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Invítelos porque pues este programa es de todos y queremos siempre enseñar algo bien relevante. Así es, y entonces el día de hoy nuestro programa se llama Enterrando nuestro pasado. Porque el pasado muchas veces como que quiere resucitar. Decía una novela, el pasado no perdona. Y es así cuando nosotros no solucionamos nuestro pasado. De eso vamos a hablar esta noche y esperamos que cada una de estas secciones pueda tocar tu corazón y puedan bendecir tu vida. Entonces vamos a iniciar con... Sí, vamos a ir de una porque tenemos un programa con muchas cosas que gracias a todos los que hacen parte de este programa y lo hacen posible. Vamos a empezar con una nueva sección y la vamos a anclar a otra que se llama La Rosca. Unos amigos ahí que hacen una rosca y nos van a explicar algo, y también vamos a tener ahí la psicología con Daniel y vamos a tratar un tema específico ahí con ellos que es la culpa. Entonces vamos a verlos y ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos de Jóvenes Pro? Bienvenidos a una sección nueva que se llama La Rosca. Y arrancamos con un tema totalmente nuevo. El tema del día de hoy que se trata de, podemos decir que es como una emoción, que es la culpa. Y para hablar de la culpa, muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido algún tipo de culpa. Por eso hoy vamos a hablar y específicamente vamos a tratar este tema, y para eso es importante saber qué es la culpa. Por eso nuestra amiga Amanda nos va a contar qué es la culpa. Bueno, pues la culpa es sentirse mal por una ofensa o por un error que se haya cometido. Y en momentos de la Biblia, en momentos de la historia de Dios, ¿dónde hubo alguna especie de culpa? Bueno, pues el origen principalmente de la culpa inicia en el Génesis, cuando Adán y Eva pues pecaron, y a causa de la desobediencia y de su irresponsabilidad ante los mandatos de Dios, ahí surge la culpa. Como todos sabemos, también la culpa trae unas consecuencias. Por eso nuestra amiga Karina nos va a contar qué consecuencias trae esta culpa. Bueno, hay muchas consecuencias sobre la culpa. Voy a hablar de una, y es el tema de la inseguridad. No sé si ustedes han visto Sherlock Holmes. Sí. Películas y series, pero son basados en un libro. Sí, el escritor del libro se llama Arthur Conan Doyle. Me lo aprendí. El caso es que era llamado o tenía una reputación de ser muy bromista. El caso es que el tipo escribió 5 cartas a 5 personajes muy reconocidos en Inglaterra. ¿Qué decía la carta? Era una nota anónima que decía: sé lo que hiciste, no más. Dice la historia que al siguiente día estas 5 personas ya no estaban en el territorio, o sea, se habían perdido. Una de las consecuencias de la culpa es que pues nos da inseguridad, genera inseguridad, y eso nos lleva a tener miedo de que nos averigüen la vida, a tener miedo de que la gente se entere, como dicen por ahí, el muerto que cargo dentro. Entonces, pues la culpa no paga, no es absolutamente sana emocionalmente, no es buena en mi relación con Dios y también físicamente. Hay que aprender a diferenciar entre culpa y vergüenza, que es algo que a mí en esta cuarentena Dios ha trabajado bastante. Quiero compartírselos. Dios lo ha trabajado muchísimo, por eso me encantó el tema, y quiero sencillamente leerles. Culpa es la responsabilidad por un crimen o por hacer algo malo o equivocado, mientras que la vergüenza es una emoción causada por la conciencia de culpabilidad. Entonces, quiero es que tengamos en cuenta algo, y es que la culpa ataca, o sea, la culpa, lo que quiero decir es que no es mala del todo, ¿sí? ¿Y a qué voy con eso? Que la culpa siempre tiene que ir a nuestra acción o a lo que hicimos, a mi hacer, mientras que la vergüenza va a atacar es nuestro ser. Entonces, de ahí que Amanda tocaba la historia de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva, ¿qué sucedió? Cuando Dios en Génesis 3:9 les dice: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? O sea, Dios iba a ir a atacar, o no atacar, sino Dios quería ir directamente al problema.
que era la culpa. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Ellos corrieron como a esconderse porque en ellos generó fue una vergüenza, ¿sí? Entonces, digamos, lo que Dios busca es que nos hagamos responsables, y eso sucedió con Judas. Lo que Dios esperaba era que él se hiciera responsable de lo que había hecho, de su acción. Y en lugar de eso, ¿qué hemos hecho desde un comienzo como Adán y Eva? Es correr a escondernos. Pero bueno, Lucho y Lea nos quieren contar cómo podemos restaurar esa culpa, o sea, cómo podemos quitarnos esa culpa de una u otra forma. Bueno, ya hemos como hablado de esos punticos, pero ya como para cerrar el tema, yo creo que primero es identificar la causa que trae la culpa, o identificarla como para poder llegar a restaurarla. Y como mirar en estos días que hemos estado haciendo lo de la serie de 8 decisiones sanadoras, miramos cómo sacar una lista de los nombres de pronto de las personas que nos hicieron daño y que de pronto, o de la culpa que tenemos a causa de qué y qué es lo que está provocando en nosotros para poder comenzar a restaurar. Entonces, reconocerla, pedir perdón a Dios y si nosotros fallamos, y entender que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, y aceptar ese perdón para no seguir con la culpabilidad. Lo dijiste todo, amor. Está totalmente claro. Entonces, son esos 4 puntitos. Identificar, reconocer, aceptar el perdón y confesar y admitir las fallas. Hay algo muy importante que nosotros le enfocábamos y le decíamos a los discípulos, es confesarlo ante otra persona, ¿no? El sacar y decir esas partecitas, esas cosas que nos cargan, porque la idea es que tenemos una carga, tenemos una maleta. Entonces sacarlas, confesarlas ante otra persona, eso nos libera de esas cargas. Ok amigos, entonces de esta forma terminamos nuestro primer capítulo, lo que es La Rosca. Es una sección totalmente nueva que vamos a estar viendo en las próximas emisiones de Jóvenes Pro. Los invitamos para que se conecten, compartan con nosotros, para que nos escriban también cómo les parece, y la idea es pues ir mejorando. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Chao amigos, bendiciones. ¿Qué se cuentan? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se cuentan, jóvenes? Mi nombre es Daniel Niño, soy psicólogo y entrenador personal, y el día de hoy quiero hablarles acerca de algo que puede causar mucha confusión: culpas y cargas del pasado. Para empezar, me gustaría hacer una diferenciación entre la culpa que viene de una conciencia promovida por Dios y otra promovida por las acusaciones de Satanás. A la primera la llamaremos culpa adaptativa, y es aquella emoción que nos permite reconocer los errores y poner en marcha conductas de ajuste y reparación. Digamos que enciende un aviso que nos previene de cometer errores que podrían tener graves consecuencias. Y a la segunda la llamaremos culpa desadaptativa. En esta forma de carga actuamos como jueces severos, valorando nuestros actos de un modo inflexible e impartiendo un castigo excesivo que termina paralizándonos, agobiándonos y enfermándonos. De hecho, esta forma de culparnos y de cargarnos con cosas del pasado nos está diciendo que no confiamos mucho en la liberación y en la autoridad de Dios. La culpa desadaptativa puede producir malestar emocional grave y constante, sensación de desprecio y desvalorización hacia ti mismo, estrés, ansiedad, desasosiego y frustración, perfeccionismo y necesidad de control sobre cosas que no puedes controlar. Esto llevará a que la constante liberación de sustancias como el cortisol y la adrenalina destruyan desde tus neuronas hasta las células que constituyen cada uno de los sistemas de tu cuerpo. Y lo más importante, te alejarás de tu vida espiritual y estarás viviendo desde tu ego. Listo, sabiendo eso, ¿qué puedes hacer para liberar esas cargas que te distraen? Identifica la falta que cometiste, ojo, sin agregarle ni quitarle detalles. Acepta que eres vulnerable. Piensa que no podrás ser perfecto. Pídele perdón a Dios de forma sincera. Expresa verbalmente cómo te sientes por tus faltas. Evita idolatrar a tu sentimiento de culpa. Suéltalo. Repara el daño que hayas causado, llevando a cabo conductas que demuestren tu arrepentimiento sincero. Conecta con el perdón de Dios y acéptalo. Responsabilízate. Cambia la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Esto te ayudará a ver las situaciones de un modo más objetivo y a evitar el daño que Satanás
quiera causarte después de que hayas aceptado el perdón de Dios. Y ahora te regalo un par de verdades en forma de versículos para que lo entiendas mejor. ¡Chao! Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Bueno, ahí veníamos de hablar de la culpa, la rosca hablando de la culpa, Daniel, nuestro psicólogo, también explicándonos un poco de la culpa y lo que genera en nosotros y cómo salir de ella. Qué importante eso, ¿no? Sí, de hecho, una de las principales síntomas, digámoslo así, de un pasado no sanado es eso, la culpa, entre otros sentimientos que nosotros necesitamos aprender a llevar al Señor y que durante todo este programa esperamos tú puedas identificar cómo puedes trabajar con ese pasado que a veces como que es tan vergonzoso que todavía tiene derecho sobre nuestra vida y nos lastima de una forma que Dios no quiere, porque eso ya fue llevado en la cruz del Calvario. Sí, la culpa es algo que Dios nos ayuda a ser libres. Bueno, vamos a seguir con otra de nuestras secciones. ¿Cuál es? Volvemos otra vez charlando con Jackie. Entonces vamos a escuchar, de verdad me gusta mucho escuchar a Jackie porque cada una de las entrevistas o enseñanzas que nos deja, pero es importante que escuchemos esta vez de quién se trata el personaje que va a entrevistar esta noche, porque hoy entrevistó al apóstol Pedro. Entonces vamos a ver qué tiene que ver Pedro con el tema de hoy. Hola mis encuarentenados y encuarentenadas, es un gusto para mí estar aquí en su programa charlando con Jackie. Sí, sé que están muy felices de poderme ver y como siempre en este super programa les traigo un invitado de lujo. Con ustedes, Simon Pita. Para los que no tienen mi nivel de inglés, no se preocupen. Con ustedes, Simón Pedro. Sigue, Simón, siéntate. Bienvenido a tu entrevista. Entrevistas pero esto es una entrevista de trabajo, ¿cierto, su merced? Ay, no, Simón Pedro. Esta es una entrevista en el programa más escuchado, más visto de las redes sociales. Jóvenes Pro. Yo lo que necesito es camello, su merced. Yo no ven, Pedro, ven, mira, yo tengo unos contactos que tú no te imaginas, algo hacemos. Pero aprovechando que estamos aquí en este programa, yo quiero preguntarte si es verdad que tú eres amigo de Jesús de Nazaret. Cuéntanos. Bueno, sí, no, más bien no sé. Bueno, pero ¿qué es esta bipolaridad? A ver, ¿sí o no? Porque yo tengo fuentes muy confiables que nos muestran estas fotos. Paparazzi, muestra. Entonces, ¿qué tienes que decir de eso, Pedro? Bueno, doña Jackie, ¿es que se llama su merced? Jackie, repeat after me, Jackie. Bueno, doña Jackie, es que lo que pasa es que yo la embarré con el maestro y el día que le iban a hacer un torcido al maestro y le iban a hacer un juicio injusto, yo saqué mi cuchillo y le moché la oreja al soldado, doña Jackie. Ay, no, pero qué agresividad. Pero tú, ¿por qué eres así? O sea, yo... No, pero espere, doña Jackie, que eso no es todo. Después una gente así chismosa como usted, comunicativas como su merced, empezaron a decir que me habían visto con el maestro y que yo estaba con Juan y toda esa gente y yo lo negué, doña Jackie. Bueno, Pedro, pero... Y el maestro me estaba mirando, doña Jackie. Ok, sí. Pero espérese que eso no es todo. Resulta que horas después estaban, todo en el mismo día, todo. Iban a crucificar al maestro y yo en vez de estar ahí con el maestro, yo estaba escondido como una gallina, doña Jackie. Ok, Pedro, ¿ya me vas a dejar hablar? Sí. Bueno, Pedro, tú me dices que esas 3 veces difíciles donde tú le fallaste al maestro, sí, él te estaba mirando. O sea, yo me imagino que la mirada de Jesús fue como, uy, Pedro, tú cómo eres de traicionero. O la mirada de Jesús fue como, uy, ese Pedro no cambia, ¿no? Terrible. ¿Cómo fue la mirada de Jesús? Mire que ahora que su merced lo menciona, doña Jackie, era una mirada
como cuando el padre mira a su hijo que está aprendiendo a caminar, doña Chaki. Era una mirada con misericordia, con amor, doña Chaki, con ternura. ¡Qué lindo, Pedro! Pero entonces, ¿por qué crees tú que se estaba cargando con toda esa culpa? Pues yo pienso, doña Chaki, que me he enfocado mucho más en mis errores, en las cosas que he cometido, que en la gracia de nuestro Señor, doña Chaki. Así es cierto, Pedro. ¿Sabe qué? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Una entrevista? No, yo tengo que ir a pescar, yo tengo que ir a hablar con el maestro. Hasta Ve, luego, ve, hasta luego. Pedro, que te vaya bien. 2 pesos para esta mesa. Bueno, mis cuarentenados y cuarentenadas, eso ha sido todo por el programa de hoy de Charlando con Jackie. Y recuerden, no se enfoquen tanto en sus errores y culpas del pasado, sino en el presente y en la gracia y en la misericordia de Dios. ¡Chao! Bueno, ¿qué podemos rescatar hoy de Pedro, de la vida de Pedro? De que es importante enfrentar cada uno de los sentimientos que han sido ocasionados por el pecado, porque le habíamos fallado a Dios. Pedro se sentía muy culpable por haberle fallado a su maestro, a Jesús, pero podemos ver cómo Jesús viene y abraza, o sea, lo busca. Dios quiere siempre poner en orden nuestro pasado, y de hecho eso es lo que trajo como inseguridad, alimentó, porque de hecho pues Pedro era muy inseguro y Dios fue trabajando esa inseguridad, pero alimentó esa inseguridad en la vida de Pedro. Sí, total, y sanarlo. Y bueno, ahí vimos a Pedro en una conversación bien particular, y bueno, pero bueno, vamos a seguir con el programa. Así es. Entonces, ahora tenemos, cada 15 días más o menos, tenemos una sección bien importante con nuestros pastores Leonardo y Carolina, donde nos hablan de algunos tips para la vida sentimental, y hoy tiene que ver con Muy el importante. pasado. Así es, ¿qué tanto afecta el pasado en nuestra vida sentimental o en lo que nosotros quisiéramos proyectarnos ahora en Jesús frente a conocer el hombre, la mujer para nuestras vidas? Entonces, escuchémoslo. Un abrazo, jóvenes pro, qué bueno encontrarnos esta noche con ustedes. Y bueno, un tema como siempre los que tocan los días viernes en las noches, muy importante y relevante. Y tiene que ver con el tema sobre lo que produce en nosotros cargar como nuestro pasado, ¿no? Y no sanarlo. Y precisamente hoy, amor, nos hacen una pregunta: ¿cómo puede influir o qué tanto puede influir en una relación el que yo no haya sanado realmente mi pasado? ¿Qué tendrías tú para decir sobre ese tema? Hola jóvenes, buenas noches. Bueno, es un tema realmente pues importante, porque cuando nosotros tenemos cosas en nuestro pasado que no hemos sanado, muy seguramente las vamos a repetir en el presente, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia, y los invito a que antes de pronto de entablar una relación sentimental y tengas heridas de esa relación anterior del pasado, las puedas sanar y las puedas curar, porque realmente vas a repetir y vas a traerlas al presente. Lo del pasado lo vas a traer al presente y vas a repetir, y obviamente eso va a traer también heridas a esa nueva relación. Y quiero invitarlos y dejarlos con esta reflexión en Isaías 43, que dice: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Este versículo, Isaías 43, 18, pone de presente algo que es muy cierto, y es que la naturaleza de Dios es ser sanador. Dios sana. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús, una de las primeras cosas que Jesús quiere hacer es entrar en nuestro corazón y sanar. Todos nosotros venimos con heridas, con dolores, con situaciones de nuestro pasado, hábitos que aprendimos en casa que produjeron tal vez dolores en nosotros. Y como Caro acaba de decir, claro que eso se transmite. Cuando yo empiezo una relación, no solo sentimental, de noviazgo, matrimonio, no, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres, en relación con mis amigos, yo termino cargando eso en mi corazón, y eso termina siendo algo que destilo. Mira que hay otro principio de la Biblia que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que significa esto es que lo que yo tengo por dentro, tarde que temprano termina saliendo, y cuando sale puede afectar a otros, ¿verdad? A mis padres, a mis hermanos, a un novio, a una novia, a mi esposa, a gente a nuestro alrededor.
Por eso Dios nos invita a que nos acerquemos a Él y nosotros lo primero que creamos es que Dios puede sanar nuestro pasado. Este texto que Caro menciona aquí, de Isaías 43, 18, yo quiero invitarte que lo tengas claro. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. ¿Y sabes por qué lo dice, amor, verdad? Porque Dios es el primero que viene y sana. Y Él dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Así que nuestra invitación hoy es que sueltes el pasado. Deja que Dios sane las heridas en tu corazón. Mi amor, estos días, pues ya muchos saben, tengo un brazo fracturado, me operaron. Y la verdad que esta herida me limita a abrazar a mi esposa como yo quisiera. Me limita para abrazar a mis hijos, ¿verdad? Mientras mi brazo no esté completamente sano, no voy a tener la plenitud para, por ejemplo, abrazar. Y creo que es algo que nos pasa emocionalmente. Mientras yo no sane mi pasado, estoy limitado para realmente amar a los demás como Dios quiere que los amemos. Entonces, debemos primero recibir el amor de Dios y dejar que Dios nos sane. Así que, chicos, y todos los que nos están viendo en esta noche, los invitamos a entregar ese pasado a Jesús, a Dios, ponerlo allí a los pies del Señor para que Él pueda obrar y sanar el corazón para poder dar ese amor como Dios quiere que lo des. Y una última cosa, la clave es confiésalo al Señor. Y también busca a alguien maduro espiritualmente, donde le puedas decir, mira, a mí me pasó esto, cuéntale a alguien para que ore por ti, pero confiésalo al Señor y ten la fe y la certeza que si tú vienes con corazón sincero, Él te perdona y te sana. Y tus relaciones serán mucho más sanas porque tú tienes un corazón sano para bendecir a los demás. Estás viendo Jóvenes Pro de Red Joven. Si hay algo que daña una relación sentimental o impide que surja algo hermoso en Dios para que podamos ver lo que Dios anhela o lo que nosotros anhelamos ver en nuestra vida sentimental, es un pasado no solucionado. Entonces espero este consejo haya bendecido mucho tu vida porque es trascendental. Si tú y yo no solucionamos el pasado, y de alguna manera todos tenemos un pasado, no necesariamente que hayamos hecho algo terrible, pero sí que nuestro primer amor, o le hayamos abierto el corazón a alguien, o hayamos establecido algún lazo que hay que cortar, que hay que arreglar para que precisamente en nuestra vida sentimental podamos ver esa felicidad, podamos ver esa plenitud que Dios quiere darnos, ¿cierto? Sí, por eso el pasado tienes que enterrarlo y asegurarte de que esté enterrado antes de proyectarte a cosas nuevas, y el área sentimental no se escapa de esto. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Nosotros hicimos una encuesta donde ustedes nos ayudaron también a mirar algo del pasado, y bueno, vamos a unir esta encuesta al mensaje y estar ahí conectados. Sigan ahí y gracias por responder y por hacer parte de este programa. Bueno, jóvenes, gracias por contestar esta encuesta. Gracias porque queremos que ustedes hagan parte de este programa. Y bueno, voy rápido a esto porque no es gastar mucho tiempo. Se preguntó qué áreas de tu vida te trae recuerdos negativos. Y bueno, no sorpresa. El 43% dice que el área sentimental y el 32% el área familiar. Creo que son los dos áreas que más afectan nuestra vida. Y ahí es donde esto nos da lecciones de cómo debemos cuidar nuestra área sentimental, porque la sentimental termina anclando a la familiar, ¿sabe? Porque los errores sentimentales de tus padres son los que hoy se convierten en las dificultades familiares tuyas, y así será en un futuro. La segunda decía, ¿tienes la seguridad de que tu pasado ha sido perdonado por Dios? Ahí sí el 80% dice que sí, y algunos el 13% más o menos. Es bien importante que una relación profunda con Dios nos ayude a liberarnos de toda culpa. La tercera pregunta era, ¿cambiaría lo vivido en su área sentimental? Miren esta respuesta, 66% dice que sí. ¿Cómo cometemos errores en esa área? Y lo chistoso es que muchas veces no se aprenden de esos errores, que es algo que es bien importante para tener presente. ¿Por qué crees que a los jóvenes les cuesta soltar el pasado? Bueno, ahí hablábamos
de falta de carácter, temor a perder lo que tienen, poca profundidad con Dios. Realmente aquí todas las anteriores fue la que más llamó la atención. Está el 55% en todas las anteriores, porque es un poco de todo, ¿no? Es un poco de falta de carácter, es un poco de falta de profundidad con Dios, es un poco de temor a qué vendrá. Pero mira, necesitas profundidad con Dios, y seguro la profundidad con Dios te dará el carácter que necesitas para soltar y enterrar tu pasado. Y por último, ¿recordar tu pasado te produce algo de dolor o culpa? Pues aquí algunas veces 56%, muchísimo, 56%, y sí 18%, entonces entre esos dos son casi 70%. Tenemos que realmente entender que si Dios te perdona, y que tú te tienes que perdonar, pero para eso es bien importante cambiar el estilo de vida y dejar atrás todo pecado y todo pasado. Muchísimas gracias por contestar. Quiero compartir con ustedes uno de los versículos que más ha transformado mi vida, y está en Isaías 43:19, y dice: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en tierra estéril. Y hay un texto en Corintios que dice: olvidaos de las cosas antiguas. Es importante que nosotros aprendamos que no solamente cuando llegamos a Dios, no solamente Dios lleva todo nuestro pecado y lleva todo nuestro pasado. No es suficiente con entender que Él nos perdona. Uno de los errores que cometemos, tal vez tú puedas decir: mi pasado no es tan tormentoso, mi pasado no es tan trágico, mi pasado no es tan difícil. Yo puedo decir que tal vez mi pasado sí es un poco difícil. No es algo de lo cual yo pueda sentirme orgullosa o algo que yo pueda decir lo volvería a hacer. Es algo vergonzoso. Y puede ser que tú te sientas identificado con mi situación, con la experiencia que yo viví. Como también puede suceder que no hay algo tremendamente complicado, porque no fue un pecado que tú hiciste. Tal vez es un trauma, tal vez es una experiencia negativa que tuviste, que viviste, alguien cometió un error contigo. Y eso, tarde que temprano, te va a pasar factura. Si el pasado no se soluciona correctamente, tarde que temprano ese pasado va a tocar a tu puerta y va a seguir teniendo derecho sobre tu vida y te va a lastimar. Una de las causas, o más bien una de las consecuencias de eso, es la culpa. Una de las consecuencias de eso es creer que no hay algo mejor para ti y que constantemente estés sintiéndote avergonzado. La vergüenza es producto del pecado y de un pasado no sanado. Pero hoy, a través de este experimento, yo quiero enseñarte la importancia de que nosotros podamos dejar el pasado solucionado. Porque una persona un día me dijo: Johanna, el pecado hay que dejarlo atrás. Y sí, es cierto, pero si yo no lo dejo sano, eso va a lastimar. Es como cuando tú te abres una herida. Si tú al abrirte una herida no le echas o no la desinfectas correctamente, esa herida, ¿qué va a pasar? Se puede cerrar, pero se puede enquistar, se puede generar una infección, puede generar cuando, por ejemplo, uno se corta y eso requiere puntos o una sutura y tú no lo haces, se va a formar un morro, se va a lo que llaman sana falsamente, y al sanar falsamente va a quedar ahí algo visiblemente feo, no agradable y con dolor. Así sucede en nuestra vida. El pasado es verdad, es pasado, pero hay que solucionarlo y para eso hay que enfrentarlo. Entonces, en el experimento que quiero hacerte en esta mañana, hagamos de cuenta que hagamos de cuenta que esto es nuestro pasado. Este arroz que estoy echando aquí en esta botella hace parte de nuestro pasado. Cuando tú intentas solucionar tu pasado, o más bien, cuando tú crees o dices solucionar tu pasado y dices, Dios ya me perdonó, Dios ya sanó mi corazón, tú intentas controlar ese pasado y no puedes controlarlo, ¿sí? Porque ese pasado todavía hay cosas inconclusas, cosas sin sanar. Entonces yo necesito empezar a trabajar y tú tienes que entrar muy hondo de tu corazón. Y tienes que darte cuenta que puede haber, entonces puede ser una raíz de amargura, una falta de perdón, puede ser perdonarte a ti misma. ¿Sabes? Yo descubrí que no era suficiente con que Dios me perdonara, era necesario que pidiera perdón y era necesario que me perdonara a mí misma. Y cuando tú ahondas lo suficiente en tu corazón, tú puedes tener control de tu pasado. El pasado no te controla a ti.
El pasado no viene a tocarte la puerta y a lastimarte. Y luego puedes usar tu pasado para provecho tuyo. Cuando tú sabes manejar tu pasado, ya no va a haber vergüenza. Y un ejemplo de eso es Pablo. Quiero terminar con este versículo. Cuando Pablo fue encarcelado, él compartió un versículo que decía: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme a Jesús. Fui justo en lo que hice en Jerusalén. Recibí la autorización de los sacerdotes principales y allí fue enviado a la cárcel. Di mi voto contra ellos. Hice que castigaran a muchos en las sinagogas. Hice que muchos maldijeran el corazón de Jesús. ¿Te imaginas? En las manos de Pablo había mucha sangre derramada inocente. Y uno puede decir, eso es la suficiente razón para que Pablo no tuviera de dónde poder ser usado por Dios. Pero dice más adelante que cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues, ahora me apareceré a ti. Dice: deberás contar al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente, de los gentiles, te enviaré a los mismos gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás. Entonces recibirán el perdón de los pecados. Yo te escogí a ti. ¿Cómo un asesino, como una persona que había hecho tanto daño podía ser útil en las manos de Jesús? Porque eso hace Jesús. Puede convertir tu pasado en tu mayor fortaleza si tú permites que Él sane ese pasado. Puede convertirse en un arma de defensa contra el enemigo y un arma de autoridad contra el reino de las tinieblas y contra otras personas que necesitan escuchar ese pasado tuyo, que ya no te avergüenza, que ya no te lastima, pero que sí sirve no solamente para que otros se identifiquen, sino para que el poder de Dios se manifieste. Recuerda, joven, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y puede ser que tu pasado sea parte de esa debilidad. Dale ese pasado al Señor. ¿Cómo? Ahondando en lo más profundo, ordenando lo que tengas que sanar. Sería la pregunta entonces: ¿a quién tienes que perdonar? ¿Tendrás que pedir perdón a alguien? ¿No te has perdonado a ti mismo? ¿Qué necesitas solucionar de tu pasado para que Él ya no te controle más a ti, sino que tú lo controles a Él y pueda ser usado poderosamente en las manos de Jesús? Enterrando tu pasado, de eso hablamos en esta oportunidad. Y cuando nosotros hablamos de enterrar el pasado, estamos diciendo que es algo que no va a volver a salir en nuestras vidas. De eso se trata enterrar, dejar atrás. Y yo siento que muchísimas personas sufren con querer enterrar el pasado y dejarlo atrás. Con querer dejar eso en un lugar donde no venga más a afectar tu presente. Yo no te voy a decir que te olvides de tu pasado, porque eso es mentira. Nadie se olvida de su pasado. Lo que te estoy diciendo es que el pasado no afecte tu presente y mucho menos tu futuro. Y quiero decirte 3 cosas rápido. ¿Por qué es necesario enterrar el pasado? Primero, porque te genera temor para querer avanzar. Cuando alguien quiere avanzar, pero le pasaron circunstancias difíciles en el pasado, eso impide que avance con claridad, con ímpetu, con esfuerzo, porque dice: ¿qué tal me vuelva a pasar? ¿Qué tal que sea otra vez? En los que vienen de hogares difíciles dicen: uy, no, esto me va a pasar a mí otra vez. Y es verdad, tenemos gran probabilidad a que nos vuelva a pasar lo que nos pasó con nuestros padres o en nuestro pasado. Pero cuando entra Jesús y cambia las cosas, ahí podemos escribir un nuevo presente y un mejor futuro. Otra importancia de por qué enterrar el pasado es porque te trae dolor y culpa. El pasado muchas veces trae dolor y culpa. Hacíamos una encuesta y ahí veíamos cómo el dolor y la culpa vienen sobre las personas al pensar en su pasado. Pero mira, déjame decirte algo: si tú estás en Cristo, ya no debes tener condenación, dice Romanos 8:1. No más condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú lo que hiciste, ya lamentablemente lo hiciste. O lo que te hicieron, lamentablemente te lo hicieron. Pero ahí es cuando viene Jesús, sana, rompe y no más va a suceder en tu vida. Y lo tercero, porque tienes que enterrar tu pasado, es porque te lleva a... O sea, tú estás pensando en querer volver a este. O sea, muchas veces nosotros decimos: ay, es que el pasado fue mejor. Ah, es que cuando yo hacía tal cosa en el pasado, yo quisiera volver a esos tiempos. Y ¿sabes? Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Moisés, pues Dios
obviamente de la mano de Moisés, liberó al pueblo de ser esclavo, pero al salir dijeron, ay, por lo menos de esclavo yo comía más rico, estaba mejor, eso está en Números 11, pero tú no puedes vivir anhelando el pasado, porque siempre un presente y un futuro con Dios será mejor. Muchas personas tienen dudas de entregar su vida a Jesús. ¿Saben por qué? Porque tienen dudas de que el plan que Él nos ofrece a nosotros sea mejor. Pero mira, yo te quiero decir una cosa, el plan que Dios tiene para ti siempre será mejor que el que tú puedes ofrecerte a ti mismo, o el que el mundo te puede ofrecer a ti mismo. Y quiero leerte unos 2 versículos ya para concluir. Es en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, 17, dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasa. Dios está diciendo, si eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Cuando yo me acuerdo que tuve algunas luchas en entender el pasado, bueno, mi mismo pasado, el pasado familiar y el pasado de mi esposa, y Dios me dio este versículo y me dijo, o sea, lo que usted está viendo hoy en Cristo es una nueva criatura, o sea, lo que se vivió en el pasado lo hizo otra persona, lo hizo el viejo hombre de nosotros, por eso lo viejo queda atrás, y ahora nosotros tenemos que mirar hacia adelante, mirar lo que tenemos hacia adelante. Somos una nueva criatura, nadie te puede culpar. Tú tienes que, obviamente, no es ser conchudo y decir, no, nadie me puede culpar, nada me puede doler, no. Es que tú te arrepentiste, cambiaste de vida. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Él hace todo nuevo. Y tú tienes que creer en nuevas oportunidades para tu vida. Nuevamente soñar, creer, anhelar, vivir para grandes cosas en Dios. Pero hay que enterrar el pasado y dejar que Dios nos impulse hacia el futuro. Y por eso acabo con este versículo en Filipenses 3, 13 y 14, que conocemos muy bien. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es muy importante olvidar el pasado y fijar la mirada en lo que está hacia adelante. Tú tienes que soltar, y para soltar se necesita carácter, para soltar el pasado, saltar lo que nos ata, y necesitamos avanzar y aprender de nuestros errores. Claro, el pasado, ¿saben para qué sirve? Para aprender de nuestros errores e ir hacia adelante. Yo dejo atrás el pasado y pongo mi mirada en lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante. Pero no llores más por el pasado, no sufras más por lo que dejaste. Dios tiene nuevas cosas, solo déjalo atrás, aprende de ese pasado, llénate de Dios y ve por lo que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Bueno, y ahí ven todos estos mensajes que Dios nos inspira, nos habla, nos reta y nos está enseñando cosas, porque realmente de eso se trata el programa, de que Dios nos siga enseñando cosas, de que Dios nos siga inquietando a través de todo esto, y realmente que interioricemos esta palabra, la hagamos parte de nuestras vidas y nos haga sea algo liberador para nosotros. Tú dices algo muy clave, muy importante. Depende mucho de la sensibilidad en tu corazón, ¿sí? Dios no va a entrar hasta que tú no le permitas que Él entre y ahonde lo que tenga que ahondar. Y muchas personas dicen, no, con esto fue suficiente, ya solucioné, ya enfrenté. Pero no, o sea, ve al altar del Señor y entrega ya todo y dile, Señor, ¿qué hay por sanar aún de mi pasado? ¿Qué cosas que yo no he ahondado y que pueden estar afectando mi presente, que me pueden estar frenando la bendición y que me impiden conquistar sí, lo nuevo que tienes para mí? Joven, nunca va a ser suficiente decir, Señor, aquí está mi corazón, y el rendirnos. Entonces seamos sensibles a cada cosa que Dios está tratando de decirte, sí, muy interior. Total. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con una sección que siempre tenemos también, que es conocer un poco lo nuestro. Nuestros líderes, la gente que nos ayuda a predicar el evangelio, a compartir con las nuevas generaciones, y hoy tenemos una entrevista nueva. Entonces quiero que la miremos y ya charlamos un poco del tema. Bueno, un saludo muy especial a todos los jóvenes de la Red Joven.
Hoy estamos en nuestro programa Líderes al Desnudo y le damos la bienvenida a Darío Acevedo. Darío, un excelente amigo, un primo obviamente, pero es una persona que admiro mucho, es un líder, conoce de Cristo hace cierto tiempo y bueno, él nos va a contar. Darío, ¿cómo estás? Hola, Ticor, gracias, te agradezco. Gracias a todos los jóvenes que se conectan a este espacio. Y no, qué chévere estar acá, que me hayas invitado. Darito, cuéntenos cómo era su vida antes de conocer de Jesús. Yo tuve la oportunidad de conocer de Jesús a temprana edad contigo y los azares de la vida me llevaron al mundo y en el mundo pues sucedieron muchísimas cosas. Empecé a decir que era ateo y bueno, eso me conllevó a que me inmiscuyera en alcohol, en drogas, mujeres y bueno, a cometer muchísimos errores. Pues nada, qué triste y lamentable que pues perdí, pues se puede decir que perdí un buen tiempo de mi juventud haciendo esas cosas. ¿Qué fue lo más, digamos, complicado que vivió sin conocer de Jesús? Pues uno creía que tenía muchos amigos estando en el mundo, pero verdaderamente al final cuando uno estaba, por ejemplo, ya muy borracho o estaba haciendo ciertas cosas, se sentía uno completamente solo y eso era, o sea, era terrible a pesar de que uno creía que tenía muchos amigos. Bueno, ¿y cómo conoció de Jesús? ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, esa experiencia fue muy chévere, muy bacano porque yo siempre tuve, obviamente, yo creo que Dios, cuando uno lo conoce, Él nunca se aparta de uno a pesar de que uno esté en el mundo. Y sucedió un día que estaba muy tomado y había consumido y estaba tirado en el piso completamente, no sé, como oído. Y de un momento a otro sentí algo muy feo en mí, que lo único que pedí fue a Dios que me diera las fuerzas de levantarme de ahí de donde estaba. Y después de todo lo que ha hecho, que no creía en Él ni nada. No sé de dónde saqué las fuerzas porque estaba muy tomado y no sé, muy ido, y en ese momento pues, me levanté, tuve las fuerzas de levantarme e irme para la casa y en ese momento empezó mi transición a nuevamente volver a tener un camino en Dios. ¿Y cómo cambió su vida después de que aceptó a Jesús ya de verdad con un encuentro personal? Es decir, primero me dice que en su adolescencia había conocido, pero que se había alejado, había conocido pues brevemente, digamos. Pero ahora, ¿cómo fue ese cambio real y a qué edad fue ese cambio? ¿A qué edad dice yo decido aceptar a Jesús y seguirlo? Cuando yo decido aceptar a Jesús fue en el encuentro con Dios que tuve en marzo del 2017. Para mí fue una transformación total. Otra vez Dios estaba tomándome en sus lazos de amor después de todas las cosas que hice y sentía esa necesidad y cuando me acerqué al encuentro con Dios fue totalmente una experiencia única, a pesar de que antes yo ya había tenido la oportunidad de haber ido a otro encuentro cuando estuve en mi adolescencia. Entonces me lo gocé, me lo disfruté y fue una experiencia única. En ese momento fue donde decidí entregarle mi vida completamente a Jesús y la he pasado lo mejor. ¿Y cómo ha sido ese cambio? ¿Qué vida tiene hoy día? Pues yo digo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y a pesar de todas las circunstancias por las que viví, por las que pasé, Dios tenía un plan conmigo. Creo que hasta también la carrera que estudié, los trabajos que he tenido y donde estoy ahorita actualmente, la novia que tengo, eso ha transformado mi vida del cielo a la tierra. He sido una persona más disciplinada en muchísimas cosas. He cambiado mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y para mí ha sido una cosa muy, ¿cómo se puede decir? Es que es inexplicable. Y para mí, yo siempre que hablo de esto, me parece muy inexplicable las cosas que suceden cuando uno está en Dios. Porque es único, es una experiencia única. Por ejemplo, los muchachos jóvenes pueden decir, no, es que las fiestas y eso es súper chévere. Pero no, la experiencia digamos que ya cuando uno contrasta las dos cosas, uno dice, no, la experiencia de vivir en Dios es única. Si Darito pudiera darle un consejo a los jóvenes respecto a cómo dejar atrás su pasado, ¿qué consejo les daría? Para mí fue indispensable primero soltar muchas relaciones. Obviamente el soltar relaciones no quiere decir que uno deba dejar heridas a las personas, sino lograr ofrecer el perdón y pedir el perdón adecuado. De pronto uno no pueda que uno no se encuentre con esas personas o directamente no lo haga, pero en Dios uno puede soltar esas relaciones, esas personas. Y obviamente el cambio de amistades que uno sabe que no lo llevan a ningún bien. Entonces, para poder soltar el pasado es primero ofrecer perdón, pedir el perdón y soltar muchas amistades y relaciones que no son fructíferas. Vamos a una parte final de la entrevista. Vas a escuchar una melodía y vas a identificar qué canción es.
Ah, ya, sí. Uy, una canción súper bonita. Me trae muy buenos recuerdos, ya sé. Lo harás otra vez. Muy bien, Elevation Worship. Ah, sí, esto sí, es así, Alex Zurdo, pero se llama, se me olvidó el nombre, pero sé que es Alex Zurdo. Sí. Me sanaste el corazón, sí, es esa, pero Bien. no me sé el nombre. Finalmente, un consejo para los jóvenes para que crezcan en su vida espiritual, mirando hacia adelante y no hacia atrás. Que siempre entiendan que el amor de Dios es grande, que independientemente de los errores que cometan o que han cometido, que no se alejen de Él jamás. Dios siempre los va a amar y va a estar con ellos independientemente de las circunstancias. Entonces, que permanezcan ahí, que permanezcan firmes. Listo, Ariito, gracias por ese tiempo, por las respuestas y a todos los jóvenes que nos siguen, estén conectados con Líderes al Desnudo y aquí en el programa de la Red Joven. Dios los bendiga. Chao, chao. Siempre cada experiencia que podamos escuchar, cualquier testimonio, dice la palabra de Dios que es importante que nosotros usemos la experiencia de otros para que precisamente no cometamos los mismos errores. Esperamos que esta breve entrevista haya bendecido tu vida y saquemos y extractemos lo que realmente necesitamos para ver que ese pasado ya no gobierne nuestro futuro. Sí, de eso se trata esa sección, conocer lo nuestro, conocer lo que vivimos cada persona, porque todos tenemos luchas, todos enfrentamos dificultades, pero ahí está Dios con nosotros. Así es. Y bueno, vamos a seguir. Este programa tiene muchas secciones y bueno, vamos a ir... Muy bien, muchísimas. Sí. Entonces vamos nuevamente. Hace rato que no escuchábamos a nuestro reportero de Noti Encerrados. ¿Recuerdan ustedes? Hace rato no venía a acompañarnos, pero hoy tiene algo para contarnos. Hoy quiso abrir su corazón con nosotros y vamos a ver qué es lo que tiene para compartir con nosotros y qué vamos a aprender de la experiencia pasada de este reportero. Noti Encerrados, el noticiero de la eterna cuarentena. Después de esta maravillosa entrevista, hoy reportando desde Tunja, mañana desde cualquier parte del mundo. Volvemos con ustedes en estudio Negro Alfredo Criti. Así es, Negro Alfredo. Buenas noches, querido corresponsal. ¿Quién es usted? ¿Usted cómo entró a mi casa? Tranquilo, ¿tan rápido olvidas a tus viejos amigos? Yo a usted no la conozco, ¿quién es usted? Yo te he acompañado por muchos años. Mira, la manera como piensas, como hablas, como actúas, todo lo que eres ahora es gracias a mí. Soy tu pasado. ¿Mi pasado? Pero... ¿cómo está pasando esto? He venido a negociar contigo porque veo que me recuerdas con odio, rencor. En fin, creo que me odias. Y como yo soy una persona de negocios, he venido a ofrecerte una propuesta que no podrás rechazar. ¿Y de qué se trata? Te doy la oportunidad de que volvamos al pasado, a un momento que te marcó para siempre. ¿Un momento? ¿Y cuál momento? No sé de qué está hablando. Tú sabes bien de qué momento te hablo. ¿A tu papá? ¿Lo recuerdas? Primero que todo, él fue el que nos abandonó cuando yo era un niño y además, tal vez si hubiera sido mejor hijo, tal vez si hubiera sido más servicial, si lo hubiera atendido más, no nos habría abandonado a mi mamá y a mí. Está bien, hagámoslo. Si tú quieres, vamos. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 Bueno, lo intentamos.
no se puede cambiar el pasado. ¿Quién es usted? Yo he estado aquí contigo todo el tiempo. He estado a lo largo de tu vida, incluso cuando tu papá te abandonó. Y siempre he estado con los brazos abiertos hacia ti. ¿Y qué quiere de mí? Todavía hay algo que podemos hacer. Y no es justo que lleves esta carga, así que eso sí lo podemos cambiar. Y está bien, me suena. ¿Qué tenemos que hacer? Sígueme. ¿Seguirlo? ¿A dónde? ¿Por cuál camino? Yo soy el camino. Noti Encerrados, el noticiero de la eterna cuarentena. Bueno, esto es una radiografía de lo que muchos de nosotros experimentamos, y no todos, cuando pensamos en nuestro pasado. Porque como que quiere venir a trabajar tu mente, quiere venir a enredarte, quiere venir a decirte, te recuerdo que no puedes, te recuerdo que no puedes soñar, te recuerdo lo que hiciste, te recuerdo que no tienes derecho. Hay muchas promesas de Dios que están ahí frenadas y estancadas, no precisamente porque no tengamos el derecho, porque dice la Biblia que en Jesús esos argumentos fueron clavados allí en la cruz del Calvario y ahora tenemos acceso, libertad, y que si nos dio a Jesús, con Él nos dio todas las cosas. Sino que el problema es que permitimos que ese pasado todavía nos atormente, ¿sí? Todavía tenga poder sobre nosotros, y eso es lo que nos impide ver esas promesas de Dios, ¿cierto? Entonces es claro, ¿cierto? Este gran ejemplo que nos mostraba este reportero. Joven, piensa en cada palabra que Jesús te habla. Piensa en cada cosa que el Señor te dice. Él viene a buscarte esta noche a decirte, suelta ese pasado. Es importante que lo enfrentes, y si eso implica confesar un pecado, si eso implica ir a pedir perdón, si eso implica hablar con alguien y abrir el corazón, hazlo. Piensa en el futuro que quieres alcanzar y en la libertad que Dios nos ha mandado a tener en Cristo Jesús. Como termina de ir, ven y sígueme, sigue a Jesús. Así Bueno, vamos a seguir con nuestra sección. Siguen los TikToks, una sección que ustedes mismos le han dado fuerza porque han enviado varios muy chéveres y seguimos premiando. Vamos a volver a la pizza, vamos a premiar ahí con una buena pizza. Siempre damos buenos productos, el que se lo gane sabe que son buenos productos. Entonces, por favor, envíenos su TikTok a redjovenicf@gmail.com o envíelo por medio de su líder, por medio de las redes sociales, por medio de lo que sea, pero envíelo. Entonces hoy vamos con una nueva tanda de TikToks y luego de esto vamos a la trivia. Entonces rápido a decir qué TikTok les gusta y a contestar las preguntas rápidamente, todos a participar. Hey! Oh, you scared me, Jesus! Oh, how did you get it? ¿A dónde vas? No sé. ¿A qué hora llegas? No estoy segura. ¿A dónde vas? Ya me preguntaste. ¿Vas a traerme algo? No me esperes. Día 1, siendo soltero. ¿Siendo qué? Siendo felizmente. Venga para acá. Si no, que venga, explíqueme cómo es eso de que yo soy su novio. ¿Desde cuándo? Desde anoche. ¿Cómo así? ¿Anoche usted y yo? Sí, Nicolás, anoche nos cuadramos. ¿Pero a qué horas? Que no me di cuenta. ¿Me cogió dormida o qué? ¿Usted anda abusando de mí mientras duermo? ¿Desde cuándo andan loquita por mí, Betty? Cuente. Pues eso fue lo que les dije a las del cuartel, que usted y yo nos habíamos cuadrado anoche. O sea que de aquí en adelante lo necesito de novio, Nicolás. ¿Pero cómo así, Betty? Explíqueme. ¿Usted quiere decir es que usted anda regando el cuento allá en Ecomada que usted y yo somos novios? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo así que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo le hace eso a mi imagen? ¿Qué van a decir allá las mujeres de Comoda, las modelos? No me diga que la Fernández oyó ese comentario que usted y yo somos novios. Fue una de las primeras en enterarse. No, Betty, pero ¿cómo me hace eso? Ahora sí va a ser inalcanzable. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya está avisando nuestro pie, tus umbrales Jerusalén. Bueno, mi amor, espero que te vaya muy bien en el colegio y no te vayas a quitar el tapabocas, ¿eh? Mamita, no.
Bien, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¡Ay, ese tapabocas! Lo cambié con Lucas, este es más bonito. Y él había cambiado el suyo con Juancho. 도테데 타카티 도테게 타타타 도테데 타타티 도테데 타타타 사바라사바라사바라사바라사. Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de La Trivia. Hoy queremos hacer una trivia enfocada en un discípulo de Jesús, y es en Pedro. A través de la historia de Pedro queremos recordar lo que hizo Jesús para restaurar el pasado de Pedro por una situación que ocurrió en su vida. Vamos a ver la primera pregunta. ¿De qué ciudad era originario Pedro? ¿Belén? ¿De Nazaret? ¿De Betsaida? ¿O de Jericó? Vamos allí, anota tus respuestas. ¿De dónde crees que era Pedro? ¿Cuál era su lugar de origen? Pedro era de Betsaida. En Juan 1:44 puedes observar que Pedro junto con su hermano Andrés y con Felipe eran pescadores y eran originarios de esa ciudad. Ellos siguieron la misma línea de sus padres de ser pescadores. Ok, bueno, vamos con la segunda pregunta. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces lo hizo y después de cuántos cantos del gallo? 2 veces con 3 cantos del gallo, 3 veces con 3 cantos del gallo, 2 veces con 2 cantos del gallo o 3 veces con 2 cantos del gallo. Escriban sus respuestas a ver cómo estamos de conocimiento en cuanto a esto. La respuesta correcta es 3 veces con 2 cantos del gallo. En Marcos 14:30 dice que Jesús le dijo a Pedro que esa misma noche lo negaría 3 veces cuando el gallo cantará 2 veces. Es una escena de pronto un poco triste en la que Pedro se sintió frustrado al saber que efectivamente, aunque le dijo a Jesús que iba a estar con él hasta el fin del mundo, lo negó. Y es situaciones así en las que nosotros nos encontramos a veces frustrados después de seguir a Jesús tanto tiempo, la podemos embarrar y pensamos realmente en qué fallé, nos sentimos agotados, nos sentimos desilusionados de nosotros mismos y eso fue lo que le pasó a Pedro en este momento. Bueno, vamos a ir entonces ahora con nuestra tercera pregunta. Cuando Pedro volvió a pescar después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿recuerdas cuántos peces logró sacar en la red? 153, 144, 126 o 365. La respuesta correcta es 153 peces. La Biblia nos habla que después de que Jesús fue crucificado, Pedro y otros 6 de sus consiervos, 6 de los 7 de los discípulos en total, cogieron las redes y se fueron a pescar. Duraron pescando toda la noche y no pescaron absolutamente nada, hasta que Jesús se les apareció ahí a la orilla del mar y les dijo: echen las redes al otro lado. No habían reconocido todavía que era Jesús. Ellos hicieron caso y fue cuando capturaron los 153 peces. Ya después se dieron cuenta de que era Jesús el que les había dado eso, les había dicho eso. Fue algo muy similar a cuando Jesús llamó a Pedro, que le dijo: echa la red al otro lado, y él capturó gran cantidad de peces hasta el punto en que la red se rompió. En esta ocasión la red no se rompió, lo que nos muestra de alguna manera también que nuestro postrer estado, después de una situación en la que tal vez hemos fallado y que Dios nos restaura, nos lleva a estar más capacitados, más preparados para la obra que Él quiere, en la que Él quiere llevarnos. Vamos a ver cómo termina esta historia con la cuarta pregunta. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? ¿3 veces? ¿2 veces?
4 veces o una sola vez? Recuerda, escribe tus comentarios allí. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó eso a Pedro? Dos veces es la respuesta correcta. En Juan 21, 15 al 19 tú puedes ver la historia. Jesús le hizo 3 preguntas a Pedro. Las primeras 2 preguntas era si lo amaba y la tercera pregunta era si lo quería. Según el griego original, a eso hace referencia. Jesús le estaba diciendo en las primeras 2 preguntas, me ágape, es decir, ¿me amas? Y en la última pregunta, Jesús le estaba preguntando, ¿me fileo? Es decir, ¿me quieres como uno de tus hermanos? ¿Por qué? Pedro le contestó las 3 veces, te fileo, es decir, te quiero como a uno de mis hermanos. Jesús quería un amor más allá. Pero estas 3 veces en las que Jesús le hace esa pregunta a Pedro nos deja ver cómo Jesús buscaba una restauración del pasado, de ese error que había cometido Pedro días atrás cuando lo negó 3 veces y Jesús le estaba preguntando 3 veces también si le amaba o si le quería. Y es ver lo lindo que es Dios, cómo busca restaurar nuestra condición, cómo busca transformar eso que para nosotros era un pesar, para lo que nosotros era un dolor, cómo Jesús busca ponerse en nuestro lugar y a Él le basta con que nosotros lo queramos. Por supuesto, ese amor va a madurar. Ese Pedro que le estaba diciendo que lo quería, después realmente dio su vida por Jesús, por causa de Jesús, porque lo mataron a causa de Jesús. Así que esta historia, a través de esa historia hoy en la trivia, queríamos mostrarles y dejar en evidencia cómo a través de un discípulo de Jesús, Dios es un Dios experto en transformar nuestro pasado, en hacer que dejemos a un lado el pasado para que nos proyectemos a lo que Él nos llamó. Bueno, listo. Ya para terminar, vamos con nuestro acertijo. Escribe el nombre del primer animal que ves. Observa la imagen. ¿Cuál es el primer animal que observas? Escríbelo allí. Si ya escribiste ese primer animal, ahora sigue describiendo qué más animales ves y cuántos ves. ¿Viste el mono? ¿Viste la serpiente? ¿Viste la jirafa? ¿Viste el caimán? ¿Por allá viste una mariposa tal vez? ¿Una rana sobre unas hojas? ¿Y por ahí viste un conejo entre unas piedras? Ok, muy bien, estás muy bien en observación. Fue un gusto haberlos acompañado esta noche en una nueva trivia. Nos veremos en una próxima. Chao. Bueno, hemos visto la entrevista que se le había hecho a Pedro, precisamente la experiencia que habíamos visto con Jesús al finalizar, digámoslo así, los días de Jesús aquí en la tierra, pero ahora con la trivia podemos ver cuántas cosas sucedieron en la vida de Pedro que marcaron tanto el hecho de que se sintiera tan culpable, ¿no? Marcaron tanto esos últimos momentos en la vida de Jesús y trascendentales. Piensa tú que la persona que más amas, que más admiras, los últimos días que hayas vivido con esa persona han sido los más desastrosos, los de nada orgullo, sí, o sea, tormentosos. ¿Cuánta culpa no puede haber? Es como cuando tantas personas después de una discusión se accidentó a alguien y lo perdí, murió. Entonces, algo así era lo que había experimentado Pedro, pero tan lindo es ver cómo Jesús viene y restaura su relación. Bueno, ahí la trivia queríamos ver cuántos saben de la vida de Pedro, de todo esto. Chévere que participen, gracias por participar y siga ahí conectado con nosotros. Bueno, llegamos al final, los queremos dejar como siempre con recomendados, algo de bloopers, pero también antes de los recomendados hay una invitación. Todas las personas que no se han conectado con procesos de la iglesia, hay una invitación que es para ti. No dejes de estar ahí conectados, punto de partida, es algo que tienes que conectarte con la iglesia, con las células y con el proceso de escuela de líderes de nuestra congregación, entonces no te dejes de conectar ahí. Y bueno, eso es todo por esta vez, espero entierren su pasado y nos vemos. Enterrarlo bien, ¿no? Enterrarlo bien para que no siga haciendo daño. Nos vemos dentro de 8 días, nuestro tema va a ser muy especial, estén muy atentos,
porque vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y de cómo es tan importante en nuestra relación con Dios la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es mucho más importante de lo que muchas personas creen. Entonces los vamos a dejar con nuestros recomendados, los vamos a dejar con las oraciones que ustedes mismos, las peticiones de oración que ustedes mismos nos han puesto para que podamos orar por ellas y esperamos puedan ser bendecidos con cada una de las cosas que compartimos esta noche con ustedes. Les amamos y nos vemos. Adiós. La Biblia dice en Santiago 4:8, háganse amigo de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Toda buena relación requiere tiempo y resolución. Por eso en la iglesia te presentamos grandes herramientas para que no pares de crecer en tu relación con Jesús. Te presentamos Punto de Partida. Si no has ido a encuentro y quieres avanzar en tu proceso de escuela de líderes, tenemos 2 sábados para que de manera virtual te conectes más con Jesús. Para más información, conéctate con tu líder. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Clap. Hola amigos, como iglesia nos encanta volverte a ver un viernes más conectado en nuestras plataformas digitales. A continuación queremos mostrarte los recomendados para esta semana. Nuestro primer recomendado de la semana es la prédica Culpable soy de Dante Gebel. Es una prédica que nos va a hablar por qué en ocasiones nuestra parte oscura sale a la luz y tenemos diferentes pensamientos de pecado. Y cómo hay veces esto nos puede envolver y alejarnos de Dios. Sin embargo, nos habla cómo podemos nosotros recordar que aunque Dios detesta el pecado, ama a los pecadores y en Él debemos buscar con humildad entregar todas nuestras cargas a sus pies. Seguirá estando allí. Tampoco sirve neutralizarla. Decir, bueno, nunca más cometeré un error, voy a crear la familia perfecta, voy a ser un cristiano perfecto, me voy a mantener en control. Porque ahí otra vez compensamos nuestro error no tolerando los deslices ni las metidas de pata de otros. Pero quiero hacerte esta terapia de shock para que primero vayas hasta lo peor y luego regreses. Nuestro segundo recomendado es el plan devocional Enemigos del Corazón. Es un plan devocional que te va a hablar de cómo a veces un corazón físicamente enfermo puede destruir tu cuerpo, pero un corazón enfermo emocionalmente y espiritualmente puede destruirte a ti y a tus relaciones. Y es por eso que en estos 5 días del plan devocional te va a hablar de cómo te pueden ayudar a buscar interiormente 4 enemigos fundamentales que a veces no los podemos tener, como son la culpa, el enojo, la avaricia y los celos. Nuestro tercer recomendado de la semana es la reflexión Perdonar y ser perdonado de Alex Campos. Es una reflexión que te va a hablar de por qué estas 2 acciones, tanto pedir perdón como perdonar, cuestan, pero que cuando la conviertes en un hábito para tu vida, te llena de bendiciones, alegría y libertad. Como yo pude perdonar a mi papá, así como yo pude perdonar a aquella persona que abusó sexualmente de mí, así como he podido perdonar a tanta gente que me ha hecho daño, así como puedo perdonar a tanta gente que a través de las redes sociales me critica, me juzga sin conocerme, y que yo los bendigo en el nombre de Jesús y que realmente no tengo es eso ahí en mi corazón de Dios trae fuego donde estén, ¿cómo es posible? No, he recibido el perdón de Dios, he recibido el amor de Dios para poder perdonar. Y para terminar, queremos hacerlo orando por los agradecimientos y peticiones que cada semana escribes en nuestras redes sociales. Entonces te invito a que nos dispongamos a cerrar nuestros ojos para orar por esto.
Señor, esta noche queremos agradecerte por tener a nuestros papás cerca, Señor Jesús. Gracias por el privilegio de poder tener el amor de nuestra familia, Señor Jesús, en estas dificultades que pasamos en esta pandemia, Señor Jesús. También queremos agradecerte infinitamente la oportunidad de crecer y amar en medio de todo lo que está sucediendo, Señor Jesús, porque a pesar que presentamos dificultades, Señor Jesús, de pronto que estamos encerrados, no tenemos el mismo contacto con nuestra casa, con nuestra iglesia, Señor Jesús, nos impulsas a seguir creciendo y a seguir avanzando, Señor Jesús, a seguir amando a los otros, a seguir haciéndolos conocer del amor de Dios, Señor Jesús. El día de hoy también queremos agradecerte, Señor Jesús, por tener una familia, un hogar con amor y con alegría, Señor Jesús. Gracias porque siempre eres un respaldo para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí como un padre, cuidándonos y protegiéndote, Señor. También el día de hoy queremos pedirte, Señor Jesús, por la sanidad de aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor Jesús. Declaramos que tienen sanidad en su vida, Señor Jesús, y que no hay ninguna persona, Señor Jesús, que tú no puedas con tu mano bendecir y sanar, Señor Jesús. También queremos pedirte por la recuperación de aquellas personas que se han enfermado del COVID-19, Señor Jesús. Declaramos que van a ser personas salvas y que esa pandemia no va a obstruir nada de nuestra fortaleza para seguir amándote, para seguir creyendo en ti, Señor Jesús, para seguir predicando tu palabra, Señor Jesús. También queremos pedir por sanidad emocional para aquellas personas que son víctimas de violencia y que tienen que vivir con sus agresores, Señor Jesús. Declaramos que estas personas pueden tener paz en sus corazones, Señor Jesús. Y para finalizar, Señor Jesús, queremos pedirte por las personas que están enfermas en este momento, por las personas que están en un hospital, en una clínica, Señor Jesús, o en casa, Señor Jesús. Las bendecimos, Señor, y declaramos alimento para sus casas, para todas aquellas personas que ahorita presentan necesidades financieras, necesidades de recursos. Los bendecimos, Señor Jesús, y queremos pedirte que tú puedas suplir todas estas necesidades que quizás muchas personas pueden tener en esta situación de pandemia, Señor Jesús. Queremos declarar que tú eres nuestro Dios y que estamos siempre protegidos bajo tu protección, Señor Jesús. Iglesia, nos encanta realmente verte un viernes más conectado. Te esperamos el próximo viernes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y también nos puedes seguir en Twitter. Nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! ¿Qué se dice? Tenía que hacerlo. Tienes que...